Hola chicos, el día de hoy pues vimos lo que era el proceso de respiración. Sin embargo, pues les estoy haciendo esta clase para aquellos que tuvieron algunas dudas o que en realidad pues se les dificultó algún tema en específico. Entonces, les comparto pues lo que vimos el día de hoy, 29 de abril. Listo, entonces empezamos con la respiración. Recuerdan que el año pasado, cuando ustedes estaban en sexto, vimos lo que era el proceso de respiración. Y decíamos que la respiración es primeramente un proceso. Este proceso forma parte de las funciones nutricionales de los seres vivos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener energía para todo el sistema. ¿Sí? Veíamos, por ejemplo, cómo es el proceso de respiración. El año pasado veíamos el proceso de respiración de las células, los tipos de respiración, tanto aeróbica como anaeróbica, y además los diferentes tipos de respiración en cuanto a los animales. Veíamos que el ser humano, el sistema que tiene es diferente. No es un órgano solamente, sino es un sistema completo en el cual intervienen muchos órganos. ¿Cuáles son de las funciones que tiene el sistema respiratorio? Uno, es suplir de oxígeno a las células. ¿Sí? Es la principal entrada de oxígeno en nuestro cuerpo. Regular el promedio de hidrógeno. Recuerden que pH significa eso, promedio de hidrógeno. Parte del proceso de respiración es regular la cantidad de hidrógeno disponible en nuestro cuerpo. Interviene en el proceso de fonación. Recuerden que la fonación tiene que ver mucho con nuestras cuerdas vocales. El paso de aire a través de nuestras vías respiratorias hacen que estas cuerdas vibren y nos dan ese timbre de voz que nosotros tenemos. Eh, También tenemos lo que es remover el dióxido de carbono. Recuerden que parte del proceso de respiración es inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Nuestras células en ese proceso se llenan de dióxido de carbono que ese tiene que ser liberado y lo hace a través de la respiración. Componente del sistema respiratorio. Bien, tenemos dos componentes, los pulmones y las vías respiratorias. Los pulmones, pues ya los conocemos como son. Esta es una imagen de más o menos qué son los pulmones y vamos a definirlos posteriormente. Entre las vías respiratorias tenemos las superiores y las inferiores. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son estas vías. ¿Listo? Las vías respiratorias superiores está conformada por la nariz y la faringe. ¿Sí? Es, y eso está conformado por la nariz y la faringe. ¿Listo? Entonces, desde la nariz es una cavidad, es nuestra cavidad. Ahora, tóquense toda la nariz, ¿sí? Se la toca. ¿Sí ven que es más o menos flexible? Es porque es un cartílago. Esta área de la nariz es un cartílago. Ya esta parte de arriba es un hueso, ¿sí? Si se la pueden tocar, van a observar que es más durito esta parte. Dice que es una cavidad con dos orificios, ¿sí? En su interior, ¿sí? Vean su nariz en su interior. Dice que tiene pelos. Estos pelos tienen una función, no están de ahí de adorno, ¿sí? No es porque me vea más masculino o no. Es porque tienen una función, que es filtrar el polvo, ¿sí? Además de humedecer también el aire, ¿sí? Este filtra el polvo para evitar que se contamine pues nuestras vías respiratorias. Dice que nuestra nariz comunica nuestras fosas nasales. ¿Cuáles son nuestras fosas nasales? Estas estructuras que podemos ver aquí adentro, ¿sí? Esta cavidad que tenemos aquí adentro, ¿sí? Esas fosas nasales, por lo menos cuando tenemos esa sinusitis, porque se acumula gran cantidad de moco y de pus en esa área y tiende a dificultar la respiración, incluso a dar como dolor de cabecita. ¿Listo? Bien, la faringe. La faringe es esta área que podemos ver, o sea, en el dibujo se ve acá, pero puede estar, en nuestro cuerpo estaría como por acá, ¿sí? Dice que la faringe es el conducto que permite la comunicación entre la fosa nasal y la laringe, ¿sí? Este, este, este,
esta parte pues comunica también con nuestro sistema digestivo. Por esa razón, cuando a veces estamos comiendo y de repente respiramos, ¡uy! Se nos fue un pedacito de arroz para la nariz. Entonces, esta es la área que comunica. Entre las vías inferiores tenemos la laringe, tráquea y bronquios, ¿sí? La laringe dice que conecta la faringe, ¿sí? Con el conducto de la tráquea, ¿sí? En la laringe es donde está, en esta área, es donde están nuestras cuerdas vocales. Y de hecho, si ustedes se tocan aquí y empiezan a hablar, van a sentir vibraciones. Es precisamente porque nuestras cuerdas vocales están en ese sitio. Por ahí también pasa, obviamente pasa el aire, el oxígeno, para llegar a los bronquios. La tráquea es un conducto que tiene anillos, ¿sí? Y en el intermedio de esos anillos hay músculos. Esos músculos se expanden y se contraen precisamente para hacer el paso de sustancias y sí, entonces el anillo, o sea, los anillos de la tráquea se expanden y se contraen para pasar toda la cantidad de oxígeno o de aire que necesite. Además, porque en la parte trasera, de así decirlo, de la tráquea está el esófago. Y el esófago, recuerden que es parte del sistema digestivo, ¿sí? En el cual obviamente pasa la comida. Y está uno encima del otro. Y requiere ciertas estructuras para poder moverse libremente. Los bronquios dice que es la parte final de la tráquea, ¿sí? Dice que son dos conductos que separa la tráquea y se distribuyen en ramificaciones dentro del pulmón. Esas ramificaciones, ¿sí? Son los bronquiolos y al finalizar cada bronquiolo hay una estructura que se llama alveolo, ¿sí? Los alveolos es donde están todos los capilares y es donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí? En cuanto a los pulmones, decíamos que los pulmones son una especie de saco, son dos órganos en forma de saco. Ahí, en esa estructura es donde podemos encontrar los bronquios, bronquiolos y alveolos, ¿sí? Ahora, tiene ciertas características, que es distensible, elástico y diafragmático, ¿sí? El elástico precisamente es la capacidad que tiene el pulmón de hinchazarse, o sea, estirarse, perdón, ¿sí? Cuando nosotros introducimos el oxígeno en nuestro cuerpo. La distensible es que tiene la capacidad de volver a su estado natural, ¿sí? Sin sufrir ningún tipo de daño. Y el diafragma es un músculo que está en la parte de abajo de nuestro pulmón. Cuando nosotros respiramos, el pulmón se estira, ¿sí? Es una de sus características, se ensancha. Pero obviamente, el diafragma que separa el sistema digestivo del respiratorio se contrae para permitir que el pulmón pueda estirarse. Y cuando el pulmón vuelve a su estado natural, el diafragma se dilata, ¿sí? Parte del recorrido de lo que es el recorrido del gas en nuestro sistema eh, respiratorio son estas fases, son fase pulmonar, sanguínea y fase celular. Estas tres fases son súper sencillas, simplemente el paso del oxígeno a través de nuestro cuerpo para que pueda llegar a nuestras células y después a nuestros tejidos. La fase pulmonar dice que el aire viaja a través de las vías respiratorias y se depositan en los alveolos. Una vez allí se mueve a los capilares y luego a los glóbulos rojos. Este proceso lo hace a través de la difusión simple. La fase pulmonar es simplemente la entrada del oxígeno a nuestros pulmones hasta el alveolo. ¿Sí? Alveolo. En el alveolo simplemente ocurre el intercambio gaseoso. Después de esta fase pasa a la fase sanguínea. El oxígeno entra a la célula por difusión simple, en donde la célula cargada con dióxido de carbono y las células cargadas con dióxido de carbono que pasa a través de los capilares, perdón, llevan esta sangre, se comunica con los alveolos, liberan el dióxido de carbono y en ese momento introducen el oxígeno para pasar a la fase celular en donde ocurre este intercambio y la célula envía, ¿sí?
todo el oxígeno disponible a las células para que puedan hacer su proceso. ¿Sí? Bien, chicos, la próxima clase veremos lo que es circulación en los seres vivos. Eso es parte de la clase que vivimos hoy, 29 de abril, precisamente para evitar cualquier tipo de duda que ustedes tengan o que no les haya quedado claro. Sí, espero que esté bien. Saludos.